Llegué a casa del hospital y encontré mi dormitorio vacío. Mis padres se lo dieron a mi hermano y a su esposa. Mis cosas en bolsas de basura. No dije una palabra. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. Al día siguiente, cerré silenciosamente nuestra cuenta conjunta, y al anochecer, mi teléfono gritaba con 100 llamadas perdidas. Mi nombre es Serena Cole, tengo 27 años. Supe que algo andaba mal antes de que nadie dijera una palabra. Me estaban sacando del hospital en una silla de ruedas, las luces fluorescentes destellando en el techo mientras yo agarraba una almohada contra mi estómago, tratando de evitar que los puntos se tiraran. Mi mamá estaba de pie junto a las puertas automáticas, mirando su teléfono. Mi papá ya estaba en el coche con el motor en marcha. Nadie sonrió. Nadie dijo, ¿cómo te sientes? Mi mamá no me abrazó. Apenas levantó la vista. Mi papá ni siquiera salió del coche. Ambos estaban en sus teléfonos discutiendo sobre una factura del agua, de todas las cosas. Mi mamá espetó, te dije que los llamarás ayer. Y mi papá murmuró algo sobre cargos por demora, como si esa fuera la emergencia en ese momento. Me senté allí en la silla de ruedas, entumecida, viendo sus bocas moverse, sintiendo el ardor en carne viva en mi estómago, y pensé, esto podría haber sido un error. Volver a casa no había sido el plan. Antes de que todo se torciera, vivía sola, subsistiendo a duras penas, pero sobreviviendo. Estaba pagando la escuela yo misma, haciendo malabares con las clases y los turnos, estirando las sobras para convertirlas en comidas. No era glamoroso, pero era mío. Luego mi cuerpo me traicionó. Mi salud se desplomó de la nada. Algunas mañanas apenas podía estar de pie el tiempo suficiente para hacer café, y mucho menos para trabajar. El dolor se hizo más agudo. Los días se volvieron borrosos. Y de repente la cirugía ya no era un problema para algún día. Entré en pánico. Estaba demasiado débil para cocinar, demasiado cansada para limpiar, demasiado asustada de fracasar en todo por lo que había trabajado. La idea de pagar el alquiler, los servicios públicos, la comida y las facturas médicas mientras apenas funcionaba me oprimía el pecho. Así que hice lo que mucha gente hace cuando la vida los derriba. Volví a casa. Me dije a mí misma que sería temporal. Un par de meses como máximo. Ahorraría en el alquiler, me operarían, descansaría, me recuperaría. Tendría algo de apoyo emocional rodeada de una familia que me sostendría mientras me recuperaba. Un lugar suave donde aterrizar. Esas fueron las fantasías que me vendí a mí misma mientras firmaba los papeles del alta. ¡Qué chiste! En las semanas previas a la cirugía, mis padres me pidieron dinero 3 veces. La primera vez fue para el seguro del coche de mi hermano. Serena, ¿sabes lo difícil que es ahora mismo?, suspiró mi mamá por teléfono. Tu hermano necesita su coche para ir a trabajar. No quieres que pierda su trabajo, ¿verdad? Estaba acostada de espaldas en la cama, agarrándome el costado, mirando una grieta en el techo. ¿Cuánto? Pregunté, aunque ya sabía que diría que sí. La segunda vez fue para la compra. Estamos alimentando a tanta gente, se quejó mi mamá. Tu hermano, Yasmín, tu papá, yo, ¿tú cuándo estás aquí? ¿Sabes lo caro que está todo ahora? Le transferí el dinero mientras ella todavía hablaba. La tercera vez fue una emergencia. Sin detalles, solo un mensaje de texto apresurado. ¿Puedes enviar algo ahora? Te explicaré más tarde. Nunca lo hizo. Se lo di de todos modos, estúpidamente, como siempre hacía. Seguía pensando, está bien. Ayudarán cuando importe. Estarán allí cuando realmente los necesite. Darán un paso al frente cuando me esté recuperando. Incluso cubrí parte de la factura del agua por la que estaban peleando, solo para que dejaran de enviarme mensajes de texto mientras estaba en la sala de recuperación. Mi hermano y su esposa, Yasmín, también se estaban quedando en casa de mis padres, en la habitación de invitados. Solo por un tiempo, había dicho mi mamá. Están buscando una casa. ¿Sabes lo estresante que es eso? Cada 2 frases que salían de su boca era sobre lo difícil que era alimentar a todos, cuánta presión tenía. Nadie preguntó cómo estaba yo.
Después de la cirugía, pasé 2 días sola en el hospital. Sin visitas, ni siquiera un mensaje de texto de mis padres. Al segundo día, apareció mi prima Lie. Entró con un batido en una mano y un par de calcetines acogedores en la otra. «Te ves terrible», dijo en voz baja, pero sus ojos eran amables. «Gracias», grazné, y ambas nos reímos, un sonido pequeño y tembloroso en el aire viciado del hospital. Se sentó junto a mi cama, ajustó mi manta como si fuera la cosa más natural del mundo y comenzó a hablar de nada. Historias divertidas del trabajo, el perro de un vecino, un programa que pensó que odiaría, pero que quería que probara de todos modos. No pidió detalles. No presionó. Cuando se fue, me apretó la mano y dijo, «Cuando estés lista para hablar, estoy aquí». Esa fue la única amabilidad que vi esa semana. Luego vino el viaje a casa. Mi papá apenas me miró por el espejo retrovisor. Mi mamá miraba por la ventana, en silencio. Todo el coche se sentía como una sala de espera antes de malas noticias. Nadie preguntó si tenía dolor. Nadie preguntó si necesitaba parar. Mi papá ni siquiera metió el coche completamente en la entrada. Se detuvo a mitad de camino como si estuviera dejando un paquete, no a su hija, que acababa de ser operada. Cuando entré en la casa, pensé que había abierto la puerta equivocada. Mi dormitorio, mi habitación, estaba vacío. Sin cama, sin escritorio, sin estanterías, sin libros, sin alfombra. La puerta del armario estaba abierta y el interior estaba desnudo. Por un segundo, me quedé allí parpadeando. Mi cerebro intentó darle sentido. Tal vez había habido una fuga. Tal vez habían movido todo para limpiar. Tal vez esto era temporal, algún extraño malentendido. Entonces las vi. Bolsas de basura. 4 de ellas apiladas ordenadamente en el pasillo. Cada una etiquetada con mi nombre en marcador negro grueso. Serena. 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 Mi papá pasó a mi lado como si nada estuviera mal, como si no estuviera de pie en medio de una habitación destripada. Ni siquiera redujo la velocidad. Mi mamá miró desde el umbral de la cocina, sus ojos moviéndose de su teléfono a mi cara y de vuelta. Tu hermano y Yasmín necesitaban el espacio, dijo, como si ya lo hubiéramos discutido. Y yo hubiera estado de acuerdo. Estarás bien en el sofá hasta que te recuperes. Así de simple. Tuvimos que reorganizar las cosas. ¿Estás de acuerdo con esto? Lamentamos mucho no tener otra opción. Solo una declaración como si se hubiera tomado una decisión y mis sentimientos fueran irrelevantes. Sentí que algo en mi pecho se enfriaba. No discutí. No lloré. Ni siquiera me senté. Caminé hacia las bolsas de basura, cada una llena de pedazos de mi vida, ropa, libros, cuadernos, cosas al azar que no había visto en años. El plástico crujió bajo mis manos mientras las levantaba una por una, mis puntos gritando con cada paso. Nadie ofreció ayuda. Creo que estás siendo dramática, murmuró mi mamá cuando pasé cojeando a su lado. No respondí. Llevé cada bolsa de vuelta afuera, las cargué en el maletero de mi coche y me deslicé en el asiento del conductor. Mis manos temblaban en el volante. No debería haber estado conduciendo. No así. No en esa condición. Pero quedarse se sentía peor que el riesgo de la carretera. Mi apartamento todavía estaba vacío, a 100 millas de distancia. Todavía tenía las llaves. Ese viaje casi me mata. Los analgésicos se habían pasado. Cada bache en el camino se sentía como un cuchillo. Y en un momento, tuve que detenerme solo para respirar. Nadie llamó para preguntar si había llegado. Nadie envió un mensaje de texto para ver a dónde había ido. Pero lo logré. A la mañana siguiente, todavía adolorida y moviéndome lentamente entre montones de bolsas de basura en mi apartamento, entré al banco. La cuenta conjunta que había abierto años atrás para ayudarlos. Aquella en la que seguían metiendo mano como si no tuviera fondo estaba en la pantalla frente a mí. La cerré. Sin advertencia, sin discurso, solo una firma silenciosa y un clic final.
Al anochecer, mi teléfono se iluminó como si estuviera en llamas. Primero mi mamá, luego mi papá, luego mi hermano, y luego todo de nuevo. Las llamadas perdidas se apilaban una encima de la otra. 10, 20, 50 más. Las notificaciones se acumulaban tan rápido que la pantalla no podía seguir el ritmo. No respondía ninguna y eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, las llamadas se volvieron frenéticas. La primera que vi fue de mi mamá. ¿Por qué estás haciendo esto? Luego mi papá, llámame ahora. Luego mi hermano, cuyo mensaje llegó agudo y santurrón. ¿En serio, serena, madura? Al mediodía, el tono había cambiado de confusión a ira. Los mensajes de texto llegaban como olas golpeando el mismo punto en un acantilado. ¿Has perdido la cabeza? Estás siendo ridícula. Necesitamos esa cuenta, Serena. Y luego vino el golpe final. Un mensaje de texto de Yasmín, la esposa de mi hermano, que apenas me había hablado excepto para quejarse de la contraseña del wifi. Contábamos con ese dinero. Nos tomaste por sorpresa. Contando con mi dinero como si fuera un sueldo que se habían ganado. Me quedé mirando su mensaje por un largo momento, absorbiendo el derecho, la suposición, la completa falta de conciencia. Luego la bloqueé. Se sintió como romper un hilo que había estado envuelto alrededor de mi garganta. Por un momento, me senté allí en mi oscuro apartamento, rodeada de bolsas de basura de mi dormitorio de la infancia. Mi cuerpo dolía de maneras para las que no tenía palabras. Mi estómago palpitaba de dolor. Mis músculos estaban rígidos por dormir en el suelo. Estaba agotada, herida, sola. Y sin embargo, era la primera vez en años que sentía que estaba tomando mis propias decisiones. La antigua yo, la versión de Serena que enviaba dinero sin que se lo pidieran, que limpiaba los desastres de todos los demás, que respondía a cada llamada nocturna. Ella se habría rendido ya. Se habría disculpado aunque no hubiera hecho nada malo. Pero ella se había ido. El silencio que se instaló en mi apartamento se sintió extraño al principio, desconocido, pesado. No estaba acostumbrada a un silencio que no estuviera lleno de culpa o obligación. No estaba acostumbrada a pasar una tarde entera sin que alguien necesitara algo de mí. Me preparé sopa en la estufa, de fideos con pollo enlatada, de la barata, y la comí sentada en el suelo. Mi colchón de aire siseaba lentamente en la esquina, desinflándose de nuevo, de la misma manera que lo había hecho cada noche desde que volví. Mi apartamento se sentía vacío, pero al menos era mío. Luego llamaron a la puerta, un patrón suave y rápido. Cuando abrí, Lee estaba allí sosteniendo una almohadilla térmica y una bolsa de mano abultada. Parece que luchaste con un oso, dijo suavemente. Siento que perdí, respondí. Entró sin esperar permiso, dejó la bolsa en el suelo y sacó recipientes de comida caliente, una licuadora para batidos y una pequeña bolsa de té de lavanda. No tienes que hablar, dijo. Solo no quería que comieras galletas para cenar otra vez. Su presencia suavizó el aire a mi alrededor. Hablamos de nada. Programas de televisión, el extraño corte de pelo de su compañero de trabajo, el vecino que seguía alimentando palomas a las 3 de la madrugada. Pero debajo de todo eso, me observaba en silencio, reconstruyendo las partes de la historia que no estaba lista para contar. Cuando se fue, el apartamento se sintió menos vacío. Esa noche, algo dentro de mí hizo clic. La parte de mí que solía dar y dar, esperando que algún día alguien me devolviera el favor. Esa parte había terminado de esperar. Abrí mi portátil. Uno por uno, comencé a cortar los lazos. Inicié sesión en el plan de teléfono familiar, el que había estado pagando durante años, y eliminé la línea de mi hermano, luego la de Yasmín, luego la vieja tableta que mi papá todavía usaba para el trabajo. Hice una pausa antes de eliminar la de mi madre, solo por un segundo, recordando la forma en que me miró en el dormitorio vacío, más molesta que arrepentida. También eliminé la suya. Luego vinieron los servicios públicos, el wifi, los servicios de streaming, las aplicaciones de entrega de comestibles, todo todavía a mi nombre, todo drenando silenciosamente mi cuenta bancaria. Clic, 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 desaparecidos. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Facebook de alguien que apenas conocía,
uno de los compañeros de trabajo de mi papá. Hola, solo para que lo sepas, escribió, tu mamá vino gritando por una factura de teléfono. ¿Todo bien por tu parte? Me quedé mirando la pantalla. Por una vez, alguien preguntaba si estaba bien. Y lo más extraño fue que no sabía cómo responder. Todo bien, escribí de vuelta, solo estableciendo límites. 2 días después, escuché un ruido fuera de mi apartamento. Un arrastrar de pies, voces. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando miré por la mirilla, se me cortó la respiración. Toda mi familia estaba allí de pie. Mi mamá sostenía un recipiente de plástico. Comida probablemente, aunque conociéndola, podría haber sido una ofrenda de culpa disfrazada de lasaña. Miraba nerviosamente por el pasillo, como si no quisiera que los vecinos presenciaran esto. Mi hermano estaba a su lado con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, tratando de parecer la parte ofendida. Yasmín estaba detrás de él, sosteniendo su teléfono como si estuviera lista para filmar cualquier cosa que pudiera convertir en evidencia. Llamaron. Dijeron mi nombre. Mi mamá trató de sonar suave. Mi hermano trató de sonar firme. Yasmín no dijo una palabra. Solo grabó la puerta. No me moví. No respiré. No les di nada que usar en mi contra. Pasaron 15 minutos, luego 20. Finalmente, se fueron. 1 hora después, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de texto de mi hermano. Corto, agudo, un golpe final. Después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos tratas. Increíble. Miré la pantalla hasta que se atenuó, mi reflejo apareciendo como un fantasma sobre ella. Todo lo que hicieron por mí. Ni siquiera pudieron dejar mi cama en mi habitación cuando volví a casa de la cirugía. Así que me hice una promesa esa noche, un voto silencioso y privado que resonó más profundo que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. No iba a volver. Ni a la casa, ni al papel. Ni a la versión de mí misma que mantenía todo su mundo en funcionamiento. En cambio, reconstruí en silencio, completamente sola, y no tenía ni idea de lo que vendría después. El silencio duró casi 2 semanas. No del tipo pacífico, sino del tipo que se siente como si el aire contuviera la respiración, esperando que algo se rompiera. Cada mañana me despertaba esperando otra andanada de mensajes de texto o un golpe cargado de culpa en mi puerta, pero no llegó nada. Por primera vez en años, tuve espacio para pensar, espacio para respirar, espacio para sentir el dolor en mi estómago sin cargar también con el peso de las crisis de todos los demás. Pasé la mayoría de los días deambulando lentamente por mi apartamento, todavía débil por la cirugía. Mi cama aún no había llegado, así que dormía en un colchón de aire que se hundía en el medio como un pulmón cansado. Pero el silencio era embriagador. Nadie exigiendo dinero, nadie pidiendo favores, nadie actuando como si mi existencia fuera un inconveniente a menos que estuviera pagando por algo. Empecé a ponerme al día con cosas que había descuidado mientras estaba enferma. Facturas, correos electrónicos, tareas que ni siquiera recordaba haber comenzado. Fue entonces cuando empecé a notar las alertas. Al principio, era un aviso de retraso, luego 2, luego 8. Mi estómago se contrajo, no por los puntos esta vez, sino por el pavor. Hice clic en ellos uno por uno. Servicio de streaming, entrega de comestibles, servicios públicos, una suscripción de seguridad para el hogar que ni siquiera recordaba haber contratado. Todos ellos tenían mi nombre. Todos ellos estaban vinculados a la casa de mis padres. Todos ellos habían estado drenando silenciosamente mi cuenta bancaria durante meses, algunos durante años. Desactivé cada uno, mis dedos temblando, no de miedo, sino de una ira creciente que sabía aguda y metálica. Había estado pagando por todo esto mientras apenas podía permitirme mi propia comida y todavía tenían la audacia de llamarme egoísta. Pensé que eso sería lo peor. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, un correo electrónico de la compañía eléctrica llegó a mi bandeja de entrada. Casi lo ignoré. Luego vi la línea de asunto. Intento de transferencia de cuenta denegado. Mi corazón se aceleró mientras lo abría. Alguien, probablemente mi hermano,
Había intentado transferir la antigua cuenta de electricidad a un nuevo nombre, pero la transferencia fue denegada debido al saldo pendiente, 1,728. Se me cortó la respiración. No habían pagado una sola factura de esa cuenta en meses. Yo había estado cubriéndolo todo sin darme cuenta, pensando que solo estaba pagando mi parte de cuando vivía allí. Desactivé el pago automático de forma permanente. Por primera vez, sentí algo parecido a la satisfacción. No alegría, no triunfo, solo el pesado clic de una cerradura encajando en su lugar. Luego llegó el correo electrónico que me heló la sangre. Un aviso de cobro de deudas, no dirigido directamente a mí, pero que me incluía como CEO firmante. Me quedé mirando los números, sintiendo mi pulso martillear en mis oídos. El monto del préstamo se había duplicado, más de $14,000, atrasado por meses, con comisiones acumulándose, intereses trepando como la hiedra. Mi papá me había pedido que CEO firmara hacía 2 años. Solo una mala racha, había dicho. Yo me encargo. Ni siquiera te darás cuenta. Me di cuenta ahora. Llamé al número del aviso. La mujer al teléfono era demasiado alegre para alguien que daba malas noticias. No, no hay forma de eliminar su nombre, dijo amablemente. No a menos que el préstamo se pague en su totalidad. Después de que terminó la llamada, me senté en el suelo con mi portátil abierto frente a mí. La habitación estaba oscura excepto por el brillo opaco de la pantalla. Luego, con una especie de determinación entumecida, comencé a investigar. Extractos bancarios, mensajes de texto antiguos, recibos, notas al azar que había garabateado en sobres cuando alguien pedía dinero solo hasta el viernes. Años de transacciones que había ignorado, olvidado o de las que me había convencido de que no eran gran cosa. Pasaron las horas, el sol se puso. Mi apartamento permaneció en silencio. Cuando finalmente llegué al final, me quedé mirando el número en la parte inferior de la hoja de cálculo. 37,012. Ese era el costo de ser su hija, sin incluir las cosas a las que no se les puede poner precio. Sueño, dignidad, paz y los años que pasé creyendo que les debía mi vida porque me la habían dado. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí sintiendo que algo dentro de mí se asentaba en una claridad fría y constante. 2 días después, escuché voces fuertes fuera de mi apartamento de nuevo. Mi mamá sola esta vez, caminando de un lado a otro, gritando por su teléfono, llorando lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran. No abrí la puerta. Cuando se dio cuenta de que no lo haría, se arrodilló frente a la mirilla y sollozó más fuerte. Grandes llantos dramáticos destinados a resonar por el pasillo. Luego deslizó un sobre por debajo de mi puerta y se fue. Dentro había una carta. Caligrafía descuidada, apresurada. Desesperada. Estás destrozando a esta familia. La salud de tu padre está empeorando. Podríamos perder la casa. ¿Por qué nos haces esto? El dolor me atravesó el estómago, no por culpa, sino por la pura audacia. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento del dormitorio vacío, ninguna mención de las bolsas de basura, ninguna responsabilidad por los meses que vaciaron mis cuentas. Solo culpa, manipulación. Una súplica para que arreglara las consecuencias de sus elecciones. Dejé la nota en el mostrador, me preparé un té, me quedé mirando el vapor que subía de la taza hasta que nubló el mundo. Fue entonces cuando recibí otra factura por correo, una médica. Cobertura de transporte en ambulancia denegada. Fruncí el ceño. Eso no tenía sentido. Tenía seguro. Lo había confirmado 2 veces. Llamé al número. Oh, dijo la mujer casualmente, desplazándose por su sistema. Parece que la póliza suplementaria adjunta a su archivo fue cancelada por el titular principal hace 3 semanas. Hace 3 semanas, todavía me estaba recuperando, apenas podía caminar, ciertamente no cancelando planes de seguro. ¿Quién lo canceló? Pregunté. Dudó, luego leyó el nombre. Mi madre. Por un momento, genuinamente no pude respirar. No solo me había abandonado. No solo me había quitado cosas. No solo me había reemplazado en la casa en la que crecí.
Me había cortado el seguro mientras todavía estaba en el hospital. Para ahorrar dinero, para castigarme, para cortar la última conexión que me ataba a ella. Colgué el teléfono lentamente, me senté en el suelo, dejé que el silencio me presionara por todos lados. Y ese fue el momento, justo allí en el laminado frío, rodeada de facturas impagas y bolsas de basura llenas de mi infancia, que algo dentro de mí se endureció. No solo me maltrataron. Intentaron borrarme. Esa noche, llamé a Lie. Esta vez, no me contuve. Ni las mentiras, ni el dinero, ni la habitación vacía o el seguro cancelado, ni la campaña de desprestigio que estaban comenzando a mis espaldas. Cuando terminé, Lie se quedó en silencio por un largo momento. Luego hizo la pregunta más simple. ¿Qué quieres hacer? Ni siquiera tuve que pensar. Quiero que sientan lo que es, dije, mi voz firme. Cuando la única persona que los mantiene unidos se va para siempre. Y lo decía en serio. La venganza no comenzó con fuegos artificiales. No vino con gritos o confrontaciones dramáticas o el tipo de escenas desordenadas que la gente publica en línea para entretenerse. Ni siquiera se sentía como ira. Se sentía metódico, silencioso, quirúrgico. Me desperté a la mañana siguiente con el tipo de concentración que no había tenido en años, quizás nunca. No se trataba de hacerles daño. Todavía no. Se trataba de cortar cada cuerda que todavía pensaban que tenían atada a mí. La cuenta compartida de Amazon cerrada y eliminada. Las suscripciones que usaba mi hermano canceladas. La cuenta de la farmacia donde mi nombre todavía aparecía como contacto secundario para mi papá eliminada. La aplicación de entrega de comestibles que mi mamá usaba semanalmente bajo mi inicio de sesión desaparecida. Y luego vino la última, el plan de teléfono familiar. Todavía figuraba como la titular principal de la cuenta, la que pagaba la factura cada mes sin falta, incluso cuando estaba demasiado enferma para mantenerme erguida. De alguna manera asumieron que seguiría haciendo eso para siempre. Ni siquiera dudé. Cerré todo el plan. El teléfono de mi madre se apagó a la mañana siguiente. La imaginé mirando la pantalla, tocándola como si mágicamente pudiera revivir la línea de mi hermano también. Y la de Yasmín, la tableta que mi papá usaba para el trabajo. Todo. Por una vez, eran ellos los que se apresuraban. Después de eso, actualicé mis contactos de emergencia, eliminé todo rastro de ellos de mi portal médico, mis registros escolares, mis cuentas bancarias, mi PayPal, mi Venmo, todo. Puse el nombre de Lie en su lugar. Verla en la lista donde solían estar mis padres hizo que algo apretado en mi pecho finalmente se aflojara. Luego llegó el mensaje de texto que llevó todo al límite. No de mis padres, no de mi hermano, de la hermana mayor de Yasmín, una mujer con la que había hablado exactamente 2 veces en mi vida. Me mantengo al margen, escribió. Pero deberías saberlo. Tus padres le están diciendo a la gente que vaciaste su cuenta bancaria y te escapaste. Dicen que los usaste y los dejaste sin nada. Me quedé mirando el mensaje, parpadeando. No porque estuviera sorprendida. Porque en algún lugar profundo dentro de mí, algo se quebró. No como una ruptura, sino como una vieja herida que finalmente drenó. Después de todo lo que les había dado, después del dinero, los préstamos, los servicios públicos, los comestibles, la cobertura, las cirugías, después de que vaciaron mi habitación y arrojaron mi vida en bolsas de basura, todavía encontraron una manera de convertirme en la villana. No respondí. Ni a ella, ni a ellos. En cambio, me puse a trabajar. Abrí viejas cadenas de correo electrónico, hilos de texto, extractos bancarios, capturas de pantalla, 2 años de migas de pan financieras que nunca pensaron que rastrearía. Cada emergencia que resultó no ser una emergencia. Cada préstamo a corto plazo que en realidad era un código para el alquiler que no podemos pagar. Cada te lo devolveremos que nunca se materializó. Todavía tenía los recibos de todo. Literalmente, el buffet de mariscos al que fueron mis padres la misma noche que pagué el trabajo dental de emergencia de mi papá. El día de spa que Yasmín publicó justo después de pedir dinero para la compra. Los recibos de Uber de los viajes de fin de semana de mi hermano después de afirmar que necesitaba dinero para la gasolina para ir a trabajar.
Organicé todo, documenté todo, construí una línea de tiempo que haría salivar a un abogado. Luego lo respaldé en 3 lugares. No porque planeara usarlo. Todavía no. Pero porque si intentaban destruir mi reputación, quería la verdad lista como una recámara cargada. Unos días después, Lie me envió un mensaje de texto sobre una boda. La prima de Yasmín. Gran evento, formal, lleno de familia extendida. Deberías venir, me dijo cuando pasó esa noche. Me reí. Realmente me reí. No estoy invitada. Por eso deberías ir, dijo, con la mirada firme. No tienes que hablar. Solo aparece. Dudé. La idea de volver a verlos me revolvía el estómago. Pero algo dentro de mí, la parte que estaba cansada de ser borrada, dijo que sí. El día de la boda, Lie me ayudó a elegir un vestido. Azul marino, simple, elegante. Me alisó el pelo, me puso un poco de rubor suave en las mejillas y dio un paso atrás. Pareces alguien que sobrevivió, dijo en voz baja. Cuando entré al lugar, la conversación se ralentizó. Mi madre me vio primero, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, su mandíbula se aflojó. Le dio un codazo a mi papá, que se puso rígido, su rostro se tensó como si hubiera visto un fantasma. Mi hermano estaba cerca de la mesa del buffet, fingiendo reírse de algo en su teléfono, pero su postura lo traicionaba, rígida, a la defensiva. Y Yasmín ni siquiera intentó ocultar su horror. No me acerqué a ellos. No los miré, no les hablé, no respiré en su dirección. Simplemente existí y eso fue suficiente. La gente se me acercaba cortésmente, con cautela. Qué bueno verte. Escuché que has pasado por mucho. ¿Te ves bien? ¿Te mudaste? Sonreí, respondí con conversaciones triviales, lo mantuve breve, seguí adelante, y en el fondo, podía sentirlos observándome, su narrativa desmoronándose como una casa mal construida. Les habían dicho a todos que era inestable, dramática, irresponsable. Pero allí estaba yo, tranquila, pulcra, completa, existiendo sin ellos. Más tarde, Lie me dijo que alguien escuchó a Yasmín tener un colapso total en el baño. Está cambiando la historia, siseó Yasmín entre lágrimas. Nos está haciendo quedar mal. Pero yo no cambié nada. Solo respiré. Y a veces respirar es todo lo que se necesita para exponer una mentira. Una semana después, mi mamá lo intentó una vez más. Un mensaje de texto de un número nuevo. No respondí. 2 horas después, un correo electrónico. Tu padre no está bien. Tu hermano está bajo mucha presión. Todo esto ha ido demasiado lejos. Perteneces a tu familia. Por favor, arreglemos esto. Ni una sola línea reconociendo lo que hicieron. Ni una disculpa, ni una pizca de responsabilidad, solo culpa, miedo, manipulación en un envoltorio más suave. Lo leí una vez, lo borré, vacié la papelera, los dejé sentarse en el silencio que crearon. Me echaron como si no importara. Ahora finalmente estaban aprendiendo cómo se siente eso realmente. La vida se mueve de manera diferente cuando dejas de arrastrar a personas que están comprometidas a hundirse. Pasó un mes después de ese correo electrónico. No respondí. No respondí a los 3 mensajes de seguimiento. Uno de mi papá, uno de mi hermano, uno de Yasmín, a quien claramente se le había acabado el orgullo. Los 3 decían alguna versión de, todavía somos familia. Deberíamos hablar. Esto se está yendo de las manos. Ninguno de ellos dijo, lo sentimos. Estuvimos equivocados. No deberíamos haberte hecho eso. No querían la reconciliación. Querían acceso a mi dinero, a mi estabilidad, a la versión de mí que arreglaba todo para ellos. Esa versión ya no existía. Mientras tanto, mi vida finalmente, dolorosamente, silenciosamente, comenzó a reconstruirse. Conseguí un nuevo trabajo. Nada glamoroso, pero sólido, estable, con todos los beneficios. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un seguro de salud que no dependía de que mi madre decidiera si lo merecía o no.
Compré una cama de verdad, un colchón grueso y suave que no se hundía en el medio. Pinté las paredes de mi apartamento de un gris cálido que hacía que la habitación se sintiera tranquila. Reemplacé mis muebles de segunda mano desiguales con cosas que elegí poco a poco, sueldo a sueldo. Lie vino casi todos los fines de semana durante ese tiempo. Pusimos estantes juntas, riéndonos de lo torcido que quedó el primero. Comimos comida para llevar en el suelo antes de que llegara el sofá, luego en el sofá antes de que llegara la mesa. El lugar se transformó, no rápidamente, sino intencionalmente en algo que se sentía como un hogar. Una noche, mientras apilábamos libros en un nuevo estante, le dije, «Me salvaste». Ella negó con la cabeza, me entregó una lata de refresco y dijo, «Te salvaste a ti misma. Yo solo te pasé bocadillos mientras lo hacías». No estaba del todo equivocada. La parte difícil no fue irse. La parte difícil fue mantenerse alejada. Era despertarse todos los días resistiendo el impulso de arreglar cosas que no rompí. Era ver llamadas que no respondía. Era saber que tenía una carpeta llena de capturas de pantalla que podrían destruir sus mentiras en 5 segundos y elegir no apretar el gatillo. Saber que mientras yo reconstruía una vida, ellos estaban tejiendo desesperadamente una versión de la historia en la que no eran los villanos. Y cada día que pasaba hacía que su narrativa fuera más difícil de vender. 2 meses después, mi papá fue hospitalizado. Lie lo escuchó a través de alguien en la iglesia antes de que nadie me lo dijera. Mi familia se sorprendió de que no apareciera. Sorprendida de que no enviara flores. Sorprendida de que no preguntara si estaba bien. Ni siquiera me inmuté. No por crueldad, sino porque no te prendes fuego por personas que te vieron sangrar y no te pasaron un pañuelo. Me quedé en casa, me preparé la cena, doblé mi ropa limpia, me fui a dormir y, por una vez, no soñé con nada pesado. 2 semanas después de eso, tomé una decisión que se había estado formando silenciosamente en mi mente durante meses. Cambié mi apellido. Sin anuncios, sin publicaciones dramáticas en Facebook, sin discursos sobre recuperar mi poder, solo papeleo, un notario, una firma, una nueva identificación. El día que llegó la carta de confirmación, me senté en el suelo de mi sala de estar con el sobre en mis manos. Cuando lo abrí, algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor. Lloré, no porque estuviera triste, no porque estuviera de luto por nada, sino porque por primera vez en toda mi vida, me sentí libre. No mejor, no perfecta, solo mía. Mi nombre, mi vida, mis elecciones, mi silencio, mi paz. Puse todos los documentos que llevaban mi antiguo apellido, la antigua versión de mí, en una pequeña caja. La coloqué en la parte trasera de mi armario, no para recordar lo que hicieron, sino para recordarme que lo sobreviví. La gente a veces me pregunta ahora, ¿los extrañas? ¿Crees que alguna vez los perdonarás? ¿Alguna vez piensas en volver? Aquí está la verdad. No paso tiempo pensando en personas que me amaron solo cuando les hacía la vida más fácil. Cuando pienso en la familia ahora, pienso en Lie. La única persona que apareció con calcetines y batidos y nunca pidió nada a cambio. La que se quedó no porque le beneficiara, sino porque le importaba. Esa es la vida que estoy construyendo. Una vida donde el amor no es condicional. Donde mi valor no se mide en el dinero que puedo dar. Donde la paz no es algo que gano sacrificándome. Ya no estoy enojada. Simplemente he terminado. Y por primera vez, finalmente, estoy en casa. La actualización llegó semanas después, cuando menos lo esperaba. Un mensaje de voz, número desconocido. Ya no contesto esos, pero la curiosidad me pudo. Era mi tía, la hermana mayor de mi madre, una mujer con la que no había hablado en años. Su voz era cuidadosa, vacilante. No estoy tratando de interferir, comenzó. Pero tu mamá no está bien. Apenas sale de casa. Sigue diciendo que quiere a su hija de vuelta. No estoy tomando partido. Solo pensé que debería saberlo. Escuché, luego lo borré. No por odio, no por rencor, sino porque volver, aunque fuera por un segundo, desharía todo lo que reconstruí. Sus vidas se están derrumbando de maneras que solía evitar. Yasmín dejó a mi hermano. Los problemas de dinero finalmente los alcanzaron.
Mis padres están atrasados en la hipoteca. Esa casa, de la que me echaron, se les está escapando de las manos. Y me quieren de vuelta. No porque hayan cambiado, no porque lo sientan, sino porque extrañan la versión de mí que mantenía todo unido. No me queda nada que dar. Mi arrendador me ofreció una renovación del contrato de arrendamiento. Lo firmé sin dudarlo. Ahora doy paseos por la tarde. Cocino comidas de verdad. Duermo en una cama que elegí. Incluso me inscribí en 2 clases en línea solo para sentirme yo misma de nuevo. La idea de volver a la escuela ya no me asusta. Lie y yo hicimos un viaje de fin de semana a una casa en el lago. Nada lujoso. Hicimos pasta desde cero, nos sentamos en el porche envueltas en mantas, bebimos vino y hablamos de cosas estúpidas que nos hicieron reír hasta llorar. Creo que esa fue la primera vez en años que me sentí verdaderamente segura, verdaderamente sostenida, verdaderamente humana. Entonces, si estás leyendo esto preguntándote si cortar lazos cambia algo, aquí está la verdad. Primero, es doloroso. Luego, es silencioso. Luego, es pacífico de una manera que casi se siente mal porque nunca has conocido la paz sin un precio. Pero es real. No obtuve un cierre de ellos. Me lo di a mí misma.